En el corazón de Nueva York, brillando entre luces, glamour y alta gastronomía, una chica llamada Sarma Melngailis parecía tenerlo todo: belleza, éxito, y también tenía un restaurante que se convirtió en un punto de encuentro de celebridades. Pero detrás de esa fachada de éxito, una historia de amor, engaños y promesas imposibles acabaron destruyéndolo todo. Esta es la historia de cómo Sarma pasó de ser la reina de la comida saludable en Manhattan a ser protagonista de uno de los mayores escándalos de fraude y traición de la escena gastronómica estadounidense. Bienvenidos a otro vídeo de la sección Estafadores al Descubierto. Hoy vamos a hablar sobre un caso impactante en el que un estafador entró en la vida de una chica destruyéndosela por completo. Bueno, sé que he estado muy ausente este mes, pero es que he estado de vacaciones y aunque estaba de vacaciones en un pueblito, de todos modos estaba trabajando, subiendo TikToks, escribiendo un poco de guiones, y trabajando en un nuevo proyecto que todavía no puedo desvelar porque le queda bastante trabajo, pero tenía una wifi extremadamente lenta y no podía subir el contenido. O sea, para que os hagáis una idea, subir un TikTok tardaba 20 minutos quizá. Subir un vídeo de YouTube tardó 3 días, me parece. 3 días con el ordenador encendido subiéndose el vídeo. Por lo tanto, he estado un poquito ausente, también disfrutando del verano, que ya se ha acabado. Qué lástima, qué rápido ha pasado. Pero volvemos ya con la normalidad de siempre. En el canal secundario todos los miércoles tenéis un vídeo de historias de Reddit, y aquí pues de nuevo voy a volver a subir contenido los domingos y algún otro día de la semana, no sé si los jueves, martes, no lo sé. Y algunas semanas sí que solo subiré los domingos si es un caso muy largo, etcétera, porque como os digo, ahora mismo estoy metida en un proyecto que para mí creo que es de lo mejor que voy a traer al canal. Pero todavía vamos a tardar unos meses porque llevará mucho tiempo producir y editar y todo eso. Pero tengo muchas ganas. Bueno, sin nada más que decir, bueno, sí, tengo algo más que decir, y es que podéis seguirme en mis redes sociales. Tengo el canal secundario, el podcast donde también contamos historias de Reddit. Suscríbete a este canal si no lo estás y te gusta mi contenido, déjame un me gusta y ya empecemos con este caso. La historia de Sarma no comenzó en las cocinas de lujo de Manhattan, sino en Newton, Massachusetts, donde nació el 10 de septiembre de 1972 y creció junto a sus padres y a su hermana. Su padre, John Melngailis, era un físico y profesor reconocido en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, mientras que su madre, Susan Toy, era chef profesional, y a través de ella Sarma conoció la gastronomía desde muy pequeña, en una casa que hasta el momento parecía llena de estabilidad y cariño. Pero todo eso cambió de repente cuando a sus 9 años sus padres se divorciaron. Al llegar a la adolescencia, Sarma asistió a la escuela secundaria Newton North High School en Massachusetts, una de las escuelas secundarias públicas más reconocidas de la zona. Durante esos años comenzó a mostrar con claridad que se sentía diferente a los demás, como si no encajara del todo, y tenía muchas ganas de encontrar algo especial en el mundo, algo con lo que pudiera sentirse parte. Esa sensación se vería reflejada en su estilo personal, ya que en la secundaria se rapó la cabeza y se tiñó el pelo de color verde como una forma de expresar esa búsqueda de identidad. Su familia también notaba que Sarma era diferente y que además era muy reservada y no le gustaba hablar mucho sobre lo que sentía. Pero eso no afectó a la dinámica familiar y con todos siempre tuvo una buena relación. Al terminar la secundaria decidió continuar sus estudios en la Universidad de Pensilvania, estudiando economía en la Wharton School of Business, una de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo. Allí finalizó su carrera en 1994 y de inmediato se mudó a Nueva York para comenzar a trabajar en la firma de inversiones Bear Stearns, donde permaneció hasta el año 96. Posteriormente, Sarma se trasladó a Boston para trabajar en la empresa Bain Capital, donde se desempeñó como analista e inversionista junior, siguiendo la experiencia que ya había adquirido en su trabajo anterior. Pero aquí también permanecería poco tiempo, ya que en el 98,
volvió a Nueva York y se unió al banco Zip en un fondo de alto rendimiento. A pesar del éxito profesional de Sharma en el mundo de los negocios, ella sentía que no llevaba el estilo de vida que quería, no le gustaba la rutina de la oficina y también sentía que su trabajo era monótono y aburrido. Ese sentimiento también fue percibido por uno de sus compañeros de trabajo, que un día le preguntó si realmente le gustaba lo que hacía, y ella, siendo sincera, le respondió que no, y que no entendía cómo alguien podría disfrutar haciendo eso. Entonces, este hombre le señaló un detalle que había notado, y es que mientras todos en la oficina tenían suscripciones a revistas de finanzas, las suscripciones de Sharma eran exclusivamente de revistas de cocina. Esa observación hizo reflexionar mucho a Sharma y con eso pudo ver un indicio de lo que podría ser realmente su pasión, la gastronomía. Fue así como dio un giro a su vida y, decidida a seguir lo que realmente la hacía feliz, Sharma se inscribió en el French Culinary Institute de Nueva York, hoy llamado International Culinary Center, donde realizó un programa de cocina francesa clásica. Este programa lo pudo realizar sin ninguna preocupación económica debido a que en ese momento no tenía ninguna necesidad financiera, así que pudo dedicarse de lleno a ser una chef profesional. Terminó sus estudios en 1999 y ese fue el inicio de su etapa en el mundo de la gastronomía, no como un pasatiempo, sino como el centro de su vida. Para ese momento, y aún sin un empleo fijo, Sharma ganaba dinero extra por medio de redacciones que hacía para artículos gastronómicos, y fue de esa manera como conoció al chef Matthew Kenny, a quien tenía que entrevistar para uno de esos trabajos que estaba haciendo. Matthew ya era una figura culinaria reconocida en Estados Unidos y contaba con varios restaurantes exitosos, entre ellos el famoso Commissary en Los Ángeles y Caviar Bar en Nueva York. Sharma sentía mucha admiración por él y durante la entrevista, la química entre ellos dos fue inmediata, ya que ambos compartían visiones similares sobre la gastronomía, los negocios y el futuro de la comida saludable. La impresión que tuvo Matthew también fue muy buena, tanto así que al finalizar esta reunión le ofreció a Sharma incorporarse a su equipo, iniciando así su colaboración profesional. Poco después surgió también una relación sentimental entre ellos y, unidos por su pasión por la cocina, decidieron que querían abrir juntos un restaurante. Matthew, como ya contaba con varios contactos y tenía además una buena reputación, pudo acercarse e involucrarse con Jeffrey Chodorow, un exitoso dueño de restaurantes e inversionista de Nueva York, conocido por proyectos como China Grill y Asia de Cuba, referentes en la ciudad por su calidad. Cuando Sharma y Matthew lo conocieron, le presentaron un concepto innovador que consistía en un restaurante de comida cruda y vegana, accesible para todos, pero servida con una presentación lujosa y sofisticada. Aunque Jeffrey no estaba familiarizado con la cocina cruda o vegana, reconoció el potencial único de esta idea y ayudó a invertir en el proyecto. Gracias a su apoyo, en 2004 nació Pure Food and Wine, un lugar que revolucionaría el panorama gastronómico neoyorquino. Pure Food and Wine era el restaurante de Sharma y Matthew. Estaba ubicado en el elegante barrio de Gramercy Park, en Manhattan. Pure Food and Wine nació con el objetivo claro de poder ofrecer a las personas veganas una experiencia gastronómica lujosa basada en la comida cruda. Este concepto fue innovador y pionero en su tipo, permitiéndole a esta comunidad opciones de alta cocina y siendo además el primer restaurante de su clase en la ciudad. Aunque puede parecer que el éxito llegó de forma inmediata por todo esto que fue tan innovador, la razón de su popularidad fue el trabajo constante y dedicación de sus trabajadores, que con mucho esfuerzo y amor por la comida consiguieron reconocimiento entre críticos y comensales. Muy pronto las celebridades también comenzaron a frecuentar el lugar. Nombres como Owen Wilson, Bill Clinton y Woody Harrelson eran visitantes habituales, lo que ayudó mucho también a aumentar más el prestigio del restaurante. En pocos años, además, Pure Food and Wine fue reconocido 2 veces por la revista New York como uno de los 100 mejores restaurantes de la ciudad y se mantuvo durante 5 años consecutivos en la lista de restaurantes estrella de Nueva York, elaborada por la revista Forbes. Este auge no solo benefició al restaurante, sino también a los propietarios, Sharma y Matthew, quienes poco a poco se convirtieron en referentes e inspiración para la comunidad vegana y para el mundo de la gastronomía saludable. En 2005, juntos escribieron el libro Raw Food, Real World, 100 Recipes to Get the Glow, que obtuvo gran éxito y ayudó a consolidar su imagen pública, llevándolos a ser invitados habituales de programas de televisión
televisión y portadas de revista especializadas en ese estilo de vida. A pesar del éxito que estaba alcanzando el restaurante, la relación entre Sarma y Matthew comenzó a deteriorarse y a volverse tensa. Una de las principales razones era que Sarma sentía que Matthew no estaba comprometido con el negocio de la misma manera que lo estaba ella, especialmente en la administración de este. Además, según cuenta Sarma, Matthew tenía un mal manejo de las finanzas y acumulaba deudas en varios lugares, lo que también comenzaba a afectar la reputación del restaurante. Esta situación finalmente llevó a que ambos se separaran románticamente, aunque decidieron seguir trabajando juntos durante un tiempo, intentando mantener el negocio a flote. Sin embargo, esa relación laboral tampoco duraría mucho, ya que en un momento Matthew contactó a Jeffrey Chodorow, el inversionista principal y dueño del restaurante, para solicitar que Sarma fuera retirada del proyecto, debido a que ya no soportaba la dinámica del trabajo que tenían. Días después, Sarma hizo lo mismo, expresando su deseo de ya no querer trabajar con Matthew. Jeffrey, consciente del talento y creatividad de Matthew en la cocina, pero también de su mala gestión financiera, que contribuyó a que cerrara su propio restaurante Commissary en 2002, decidió apoyar a Sarma, a quien consideraba una de las principales pilares por los que el restaurante era tan exitoso, y porque además la veía como una gran empresaria y líder nata. Esta decisión sorprendió mucho a Matthew, quien no tuvo otra opción y abandonó el restaurante en 2005, decidiendo enfocarse en otros de sus negocios. Finalmente, Jeffrey optó por venderle toda su participación a Sarma, quien a cambio adquirió una deuda cercana a $2 millones con él. Esta deuda no fue un pago al contado, sino que se convirtió en un compromiso financiero que Sarma debía pagar en cuotas o bajo condiciones pactadas, lo que añadió aún más presión sobre ella y sobre el futuro de Pure Food and Wine. Pese al miedo que le causaba esta enorme deuda que había adquirido, Sarma se sintió profundamente orgullosa de ser la dueña de un restaurante tan exitoso. Impulsada por ese orgullo y compromiso, redobló esfuerzos y poco a poco comenzó a ganar cada vez más reconocimiento en la prensa, convirtiéndose en una figura influyente dentro del mundo del bienestar y la alta cocina vegana. Decidida a expandir su visión, en 2006 abrió One Lucky Duck, una tienda en línea que ofrecía refrigerios preparados y envasados bajo la marca Pure Food and Wine, además de productos relacionados con la vida cruda y orgánica como ingredientes, cuidado de la piel, suplementos, libros, ropa y artículos para el hogar. Esta tienda también tuvo mucho éxito y consiguió colocar sus productos en aproximadamente 30 tiendas especializadas en alimentos naturales y saludables, ampliando así más su alcance más allá del restaurante. La popularidad de Sarma y su negocio siguió creciendo y no solo atraía numerosos clientes por la calidad y el sabor de la comida, sino también por su carisma, porque era una mujer muy exitosa y la describían como hermosa. Su presencia en el restaurante se convirtió también en un punto de encuentro para comensales y admiradores de todo el mundo, que acudían tanto por la experiencia culinaria como para conocer a la mujer que estaba redefiniendo la gastronomía vegana de lujo. Aunque Sarma se encontraba en la cima de su éxito profesional, una creciente sensación de soledad la acompañaba. Se sentía muy sola. Y es que al final es así, una persona por muy exitosa que sea, luego no significa eso que su salud mental esté completamente bien o no tenga algún tipo de problema de este tipo, como sentirse muy solo. Sarma se sentía muy sola, llegó a tener una relación breve con un hombre cuya identidad nunca se hizo pública, y mientras Alec Baldwin, un conocido actor y productor de Hollywood y un cliente frecuente del restaurante, comenzó a mostrar interés por Sarma, y en varias ocasiones comentaba sobre ella en sus redes sociales. Según Sarma, sintió con él una comodidad especial, como si se conocieran de toda la vida. Él la pretendía y le confesaba que desearía encontrar a una persona especial en su vida, refiriéndose a ella, pero en ese momento Sarma todavía estaba en su otra relación, así que le recomendó a Baldwin que adoptara un perro para aliviar su soledad. De este modo, Sarma comenzó a enviarle por correo anuncios sobre perros que estaban en adopción, y fue así en medio de estos mensajes que ella misma descubrió a un cachorro que le robó el corazón. León, un pitbull juguetón que se convertiría en clave central de esta historia, y además en un inseparable compañero y fuente de amor incondicional para Sarma. Sarma adoptó a León y para ella era mucho más que un perro, era esa compañía cálida que necesitaba en medio de su vida caótica. Aunque tiempo después la relación entre este misterioso hombre y Sarma terminó, la conexión con Baldwin nunca llegó a concretarse, a pesar del interés mutuo, porque realmente ella también estaba interesada en Alec Baldwin, pero estaba en otra relación cuando lo conoció.
Y aunque ella terminó con este hombre, tenía inseguridades con respecto a lo que podía tener con Baldwin porque, inseguridades respecto a su apariencia física y la diferencia de edad con él, quien era 26 años mayor que ella. Así se distanciaron, pero Baldwin continuó siendo un cliente frecuente del restaurante y más tarde conoció a su futura mujer en ese mismo lugar, una mujer incluso más joven que Sarma, lo que sorprendió y entristeció a Sarma, quien, aunque consciente de su rechazo, sabía que sí que había algo entre ella y Baldwin, o sea, que hubo algo real. En medio de toda esta turbulencia emocional y la reciente distancia con Baldwin, Sarma se sintió cada vez más sola y volcaba toda su energía en el trabajo. Frente a los comensales, se mostraba fuerte y extrovertida, pero cuando volvía a casa, la única compañía que la esperaba era León, su perro. Su presencia en redes sociales también empezó a ser más activa, especialmente en Twitter, que estaba en pleno auge, y fue ahí donde comenzó a notar a un usuario llamado Shane Fox, quien comentaba frecuentemente las publicaciones de Alec Baldwin. Sarma supuso que ambos eran amigos o conocidos, ya que Baldwin le respondía a menudo a sus mensajes. Esa familiaridad y la personalidad divertida y ocurrente que parecía tener Shane llamaron la atención de Sarma, quien decidió seguirlo y él la siguió de vuelta, dando inicio a un intercambio que cambiaría por completo su vida. Poco después, Shane le escribió un mensaje privado y empezaron a hablar de manera ocasional. La relación se fue profundizando cuando descubrieron que compartían un interés en común, un popular juego de palabras para dispositivos móviles llamado Words with Friends. Mientras competían en este juego y charlaban por el chat, Shane comenzó a envolver a Sarma con una mezcla de misterio y carisma, ya que le contó que trabajaba como agente encubierto del gobierno y aunque se mantenía reservado sobre muchos detalles, insinuaba de forma divertida que tenía habilidades poco comunes, casi sobrenaturales, y que sería capaz de protegerla a ella y a su perro León ante cualquier peligro. Más allá de esas historias, Sarma se sintió cada vez más atraída por su sentido del humor, la seguridad que transmitía y la sensación de aventura que Shane imprimía en cada conversación. Aquello era justo lo que Sarma buscaba, alguien que la hiciera reír, la hiciera sentir especial y sobre todo protegida. Poco a poco, entre bromas, confidencias y promesas, la relación entre ambos se fue profundizando. Puede parecer sorprendente que una mujer como Sarma, tan exitosa, bella y admirada, pudo dejarse envolver en por las promesas de un desconocido. Pero es fundamental entender la soledad que sentía, porque a pesar de todo lo que había construido, ella se sentía fuera de lugar, como con una sensación constante de no pertenecer. En ese momento de su vida, Shane apareció ofreciéndole no solo palabras bonitas, sino la esperanza de pertenecer a algo especial, la promesa de compañía verdadera y la ilusión de un apoyo incondicional frente a las exigencias que tenía en su rutina y las grietas de su mundo emocional. Nadie es intocable frente a la necesidad de ser amado y aceptado, y Sarma solo era humana y esa debilidad la hizo confiar en quien supo leer sus vacíos. Después de varios meses de intensas conversaciones en línea, Sarma y Shane decidieron encontrarse en persona. Él viajó desde Massachusetts a Nueva York y cuando por fin se vieron, Sarma se dio cuenta de inmediato que Shane no se parecía mucho a las fotos que solía enviarle. En persona él se veía algo mayor y con más peso, pero rápidamente dejó a un lado ese pensamiento evitando ser superficial y se concentró en el momento. Durante la visita, Shane tuvo la oportunidad de conocer más de cerca la vida y el trabajo de Sarma, aunque ella seguía sin saber casi nada concreto sobre él. Shane mantenía su historia envuelta en misterio, diciéndole que revelar detalles sobre su vida o su trabajo podría ponerlos en peligro, y Sarma le creía. Confiaba tanto en él que prefería no insistir, por miedo a arriesgar su seguridad o la de León, su perro. En uno de esos días, Shane acompañó a Sarma al restaurante, pero ella evitó presentarlo abiertamente como pareja. A algunos empleados les dijo que era un amigo de la secundaria y a otros les dijo que era un primo suyo. La actitud reservada y falta de transparencia llamaron rápidamente la atención del personal, que pronto sospecharon que la relación entre ambos era más cercana de lo que parecía. Las primeras impresiones de los empleados sobre Shane fueron que, aunque él se mostró cordial, las historias que contaba resultaban confusas y contradictorias. Tampoco entendían a qué se dedicaba y su situación económica también era un misterio. Más de uno llegó a pensar que Shane buscaba algo más que amor en Sarma y que detrás de su amabilidad podía haber un interés en su dinero. Aquel encuentro en Nueva York marcó un punto de inflexión, ya que terminada la visita, Shane regresó a Massachusetts y su relación, lejos de fortalecerse, se volvió cada vez más frustrante para Sarma debido a que rara vez podían pasar tiempo juntos. Shane solía desaparecer durante días, justificando sus ausencias con su supuesto
supuesto trabajo secreto. Sin embargo, cada vez que regresaba lo hacía rodeado de atenciones y afecto, haciéndose ver como un compañero dedicado e ideal para ella. Pronto, él comenzó a involucrarse más en el restaurante, daba sugerencias sobre cambios en el personal, opinaba sobre la administración e incluso se metía de lleno en proyectos del equipo de marketing. A Sarma realmente no le incomodaba su participación porque a largo plazo ella buscaba una pareja que también fuera su socio y le gustaba sentirse apoyada por él. Todo ello ocurría a menudo en el apartamento de Sarma, ya que dentro del apartamento estaba la oficina del restaurante. Los empleados, en cambio, se sentían incómodos por las intervenciones de este hombre en los asuntos internos, pero creían que no podían decir nada porque al fin y al cabo era la pareja de su jefa. Cuando Shane no estaba en Nueva York, llamaba con frecuencia a la oficina para compartir sus ideas, y en una de esas ocasiones los empleados notaron que el registro telefónico apareció bajo el nombre de Anthony Strangis. Esa revelación fue muy extraña, no sabían por qué el registro estaba con otro nombre, y la curiosidad los llevó a buscar en internet y pronto encontraron fotos que confirmaban que Shane Fox y Anthony Strangis eran la misma persona. Y no solo eso, sino también descubrieron que tenía antecedentes penales y había sido arrestado por delitos como robo, hurto y suplantación de identidad al hacerse pasar por un agente del gobierno. El miedo fue inmediato y los empleados no sabían realmente con quién se estaba relacionando Sarma, así que le compartieron toda esta información que habían descubierto. Para Sarma, enterarse de la verdadera identidad de Shane fue un golpe de confusión y de engaño, por lo que no dudó en enfrentarlo buscando explicaciones sobre la información que acababa de recibir. Shane, o Anthony, aunque le llamaremos Shane durante todo el caso para no confundirnos, simplemente le respondió que todo tenía una razón y dio la versión de que, debido a su trabajo encubierto, había utilizado varias identidades y que los cargos en su contra eran solo parte del precio que pagaba por las misiones que cumplía. Esas explicaciones no lograron calmar a Sarma, más bien aumentaron su incertidumbre y la dejaron cuestionando qué era verdad y qué fachada en la historia que este hombre le contaba. Entonces, ¿quién era realmente Anthony Strangis? Shane nació en Massachusetts y había acumulado un largo historial de problemas legales relacionados mayormente con fraude y robo. Antes de conocer a Sarma, Shane estuvo casado y tuvo un hijo, pero abandonó a su familia dejando a su exmujer con la crianza total del niño. Su vida estaba lejos de ser la de un hombre común y la justicia mostraba que era un hombre experto en manipular y engañar, oscilando siempre entre nuevas identidades y nuevas víctimas. Probablemente Sarma conoció algunos fragmentos de su historia, pero jamás llegó a comprender la magnitud del verdadero alcance y peligrosidad de este hombre que había entrado en su vida. Regresando al engaño de Shane con Sarma, ella finalmente decidió creerle y frente a su círculo cercano se excusó diciendo que lo había perdonado porque todos tenemos un pasado, y aquello ya formaba parte de su antigua historia. A pesar de ese perdón, Sarma se sentía muy abrumada por esta relación que le generaba una desconfianza profunda y por la deuda que aún tenía que cubrir del restaurante. Por eso decidió tomarse un tiempo para ella misma y junto con su madre y su perro León viajaron a Lake Placid, un lugar rodeado de frondosos bosques, lagos cristalinos y paisajes naturales impresionantes. Este sitio es conocido como un destino ideal para quienes buscan escapar del bullicio de la ciudad y reconectarse con la naturaleza. Así que no es extraño que Sarma escogiera Lake Placid para alejarse un poco de todas sus preocupaciones y reencontrarse consigo misma. Sin embargo, la paz que esperaba no llegó. Estar lejos de la ciudad y en medio de la naturaleza solo incrementó su estrés, ya que Sarma era una mujer que estaba muy acostumbrada a la vida urbana y extrañaba la energía y el ritmo que solo Nueva York le ofrecía. Fue entonces cuando inesperadamente Shane volvió a contactarla. Le pidió disculpas una y otra vez y le hizo promesas sobre el futuro que podrían construir juntos. Además, le propuso recogerla, a ella y a León, de Lake Placid para regresar juntos a la ciudad. A pesar de no querer caer en la misma trampa, el deseo de volver a Nueva York pudo más y Sarma se convenció a sí misma de que nada malo podía pasar. Aceptó la propuesta y Shane viajó a Lake Placid para recogerlos y llevarlos de vuelta a casa. Después de este gesto y las promesas que Shane le hizo a Sarma, volvieron a retomar el contacto y las conversaciones entre ambos se intensificaron. Inevitablemente comenzaron a surgir nuevamente sentimientos entre ambos, aunque Sarma seguía guardando cierta inseguridad y dudas profundas sobre quién era realmente ese hombre, y le preocupaba especialmente la estabilidad económica que Shane decía tener. Ella no podía evitar preguntarse si todo lo que afirmaba era verdad o no. Fue así como él comenzó a sorprenderla con gestos muy ostentosos y caros. Por ejemplo,
En una ocasión visitaron juntos un apartamento de Nueva York valorado en $15 millones, un inmueble que curiosamente fue recomendado por Alec Baldwin, quien se mostró desconcertado sin entender cómo Shane de repente parecía tener tanto dinero y tener los recursos para una compra tan millonaria. Pero no se involucró más que eso, no era su asunto. Shane incluso convenció al agente inmobiliario de que contaba con el respaldo financiero para pagar el inmueble, alegando que solo estaba esperando la transferencia de fondos del extranjero. La firma inmobiliaria estaba entusiasmada, creyendo que tenían entre manos a un pez gordo, y lo invitaron a él y a Sarma a lugares exclusivos para cerrar el trato. Sin embargo, ese dinero nunca llegó y la compra jamás se concretó. En otra ocasión, Shane llevó a Sarma a la famosa joyería Tiffany & Co., un icono mundialmente reconocido por sus piezas de lujo y exclusividad, donde le hizo probarse diversos accesorios, incluido un anillo valorado en $800.000. Cuando Sarma le preguntó por qué le mostraba esas joyas, él respondió que le gustaría regalarle un detalle especial algún día, pero al igual que el apartamento, nunca llegó a comprarle nada. A lo largo de ese tiempo, Shane siguió invitando a Sarma a cenas y eventos exclusivos, proyectando un estilo de vida aparentemente desbordante de riqueza, lo que hizo que incluso la familia de Sarma pensara que él tenía una fortuna considerable. En una de esas cenas, Sarma sintió que se estaba enamorando y le confesó que lo amaba. Shane le respondió que él también la amaba, pero añadió un comentario un poco extraño que quedó grabado en la memoria de Sarma, y es que le pidió que nunca olvidara lo que había sentido en ese restaurante, sin importar lo que pasara entre ellos. Ese momento marcó el inicio de una relación formal, pero ya con una sombra de misterio y complicaciones que pronto empezarían a pesar en sus vidas. A partir de ese momento, Shane comenzó a exigir pequeñas cosas a Sarma. Según él, tenía un nuevo rango como agente encubierto, un puesto que implicaba tener muchos enemigos y vivir bajo constante amenaza. No compartía detalles específicos, pero dejaba entrever que todo lo que hacía formaba parte de una causa mayor, una misión que él consideraba especial y trascendental, por lo que contrató a Will, un ingeniero informático, encargado de proteger la información digital sensible, incluida la información de Sarma. Por ello, Sarma tuvo que compartir todas sus contraseñas, incluso las de sus cuentas bancarias. Ella no sospechaba de ningún engaño, confiaba en que Shane la estaba protegiendo y él usaba esa idea para justificar sus ausencias y exigencias, mientras fortalecía su presencia en la vida de Sarma como un protector casi sobrenatural. Shane empezó a pedirle a Sarma que le hiciera préstamos constantes de dinero y Sarma, creyendo que estaba apoyando a la persona que amaba y que todo era parte de esa misteriosa misión, accedía sin dudar. De hecho, Sarma era muy considerada y si podía ayudar a alguien sin perjudicarse, lo hacía. Uno de sus mejores amigos, por ejemplo, es una persona sin hogar, a quien ayudaba y con quien compartía almuerzos esporádicos. Pese a estos constantes préstamos, Shane mantenía que todo era por una causa mayor, que ella debía confiar en él, que todo estaría bien y que le devolvería el dinero y hasta incluso más dinero le devolvería, pero en su debido momento. Para el año 2014, cuando ya mantenían una relación formal, Sarma solía desahogarse con Shane sobre el estrés constante que le generaba la deuda de $2 millones que tenía con Jeffrey. Tras la compra del restaurante, ya que para ese momento Sarma hacía pagos extraordinarios y cada vez que había una buena época en el restaurante, le pagaba un poco más a Jeffrey, pero la deuda seguía muy lejos de saldarse. Jeffrey nunca le dio una fecha límite para ese pago, pero esa deuda aún representaba mucha incertidumbre para Sarma, los empleados y para el restaurante. Al escuchar esto, Shane le dijo que no tenía que preocuparse porque él le daría ese dinero como un regalo, ya que para él no era mucho dinero y que podía conseguirlo fácilmente gracias a su trabajo. O sea, es increíble cómo, a pesar de que él finalmente no pagaba nada, prácticamente vivía del dinero de ella porque constantemente le pedía dinero, a la vez podía manipularla para seguir haciéndole pensar a ella que tenía muchísimo dinero. Lo que pasa es que, claro, era un agente encubierto que no podía hacer movimientos así bruscos porque estarían en peligro y todo era para protegerla. Pero bueno, ambos consultaron con el contador de Sarma para saber si ese regalo implicaría algún impuesto y el contador les explicó que la única forma para evitar impuestos en la transferencia que Shane supuestamente le haría a Sarma era casarse. Aunque llevaban apenas un año de relación, esa idea empezó a rondar en sus cabezas, y es que Sarma veía en Shane un hombre que podía convertirse en su mano derecha para los negocios y también le quería. Por el contrario, las intenciones reales de Shane eran inciertas, pero finalmente él también consideró conveniente dar ese paso. Así que sin pensarlo mucho más obtuvieron una licencia matrimonial
y realizaron un trámite intenso que duró más de 12 horas para formalizar el enlace. El matrimonio se celebró en Manhattan, Nueva York, en diciembre, y al día siguiente, tras cumplir con la espera legal de 24 horas para validar el matrimonio, quedó oficializado. Fue una boda express donde ninguno de los familiares o conocidos de Sarma asistió porque ni siquiera se enteraron, hasta después de la ceremonia. Cuando la familia de Sarma se enteró del matrimonio, se sorprendieron y no entendieron cuál era la prisa ni la necesidad de hacer el proceso de esa manera tan apresurada y sin planificación. Los empleados y amigos que ya conocían la relación también se mostraron sorprendidos, especialmente porque Sarma parecía querer mantener en secreto su matrimonio, llegando incluso a ocultar su anillo de bodas. Pero la verdad salió a la luz cuando Shane comenzó a ir al restaurante con más frecuencia, donde ahora se presentaba abiertamente como el marido de Sarma. La presencia constante de este hombre generó nerviosismo y preocupación entre el personal, quienes ignoraban hasta qué punto se involucraría en el restaurante. Sin experiencia en el área y con una actitud arrogante, sospechosa y llena de contradicciones, Shane causaba mucha incertidumbre. Sin embargo, nadie podía o quería intervenir porque Sarma ya había tomado su decisión, y Shane pasó a formar parte no solo de su vida personal, sino también de sus negocios. Desde la boda, Shane se instaló junto a Sarma, aunque seguía ausentándose de vez en cuando por sus supuestas misiones de trabajo. También prácticamente cada semana le pedía dinero que ella sacaba de las cuentas bancarias del restaurante para transferirlo a sus cuentas personales. Con el paso del tiempo, Shane comenzó a abrirse más, revelándole que su trabajo consistía en tareas esenciales, pero muy difíciles, para poder pertenecer a una enigmática entidad llamada la familia. Según él, esta familia estaba compuesta por seres inmortales y poderosos que influyeron en el mundo desde las sombras. En ese oscuro entramado, Shane se presentaba como un agente especial que debía proteger a Sarma de las fuerzas peligrosas. Dentro de esas historias también empezó a hablarle de las camisas rojas y camisas azules, un sistema simbólico para distinguir a sus aliados y a sus enemigos. Las camisas rojas representaban a quienes eran malos, personas peligrosas que él debía enfrentar, mientras que los camisas azules eran los aliados, los que luchaban por el bien. Shane incluso aseguraba que algunas personas del entorno de Sarma eran camisas rojas, lo que aumentaba la paranoia y la confusión en la vida de ella. Cuando Sarma lo cuestionaba, él le gritaba o la amenazaba disimuladamente, dándole argumentos confusos y disfrazados de justificaciones, como la idea de que todo tenía un propósito superior o que todo finalmente saldría bien solo si ella seguía sus indicaciones. También le advertía que si alguna vez decidía no cumplir con sus demandas, perdería todo lo que tenía. Para afianzar esa confianza, Shane también devolvía en algunas ocasiones parte de dinero que Sarma le había prestado, a veces incluso un poco más, con la intención de convencerla de que sus promesas eran sinceras y que todo iba a estar bien. Las promesas de Shane se volvieron cada vez más audaces y sorprendentes, ya que llegó a asegurar incluso que podía convertir a León, el amado perro de Sarma, en un ser inmortal. Tal como él se consideraba a sí mismo, Shane decía que él era un ser inmortal. Él sabía lo mucho que Sarma amaba a León y entendía que esa promesa tenía un poder casi irresistible para convencerla. Además de que es que, claro, en ese punto ya le tenía el cerebro bastante lavado y la tenía bastante manipulada. La idea de que su fiel compañero pudiera vivir para siempre cautivó a Sarma profundamente y reforzó su confianza en Shane. Esta afirmación, junto con su condición de ser inmortal, formaba parte del mundo de ilusiones que Shane usaba para mantener a Sarma atada a una realidad alterna. En paralelo a estas promesas místicas, Shane experimentó un notable aumento de peso y explicaba que ese cambio físico era una prueba de amor, una especie de traje de carne que debía ponerse para demostrar la lealtad y la devoción de Sarma hacia él. Aseguraba que era una exigencia que no deseaba cumplir, pero que era necesaria para probar el vínculo profundo entre ellos. O sea, esto me parece de verdad... Bueno, ya me parece que el perro pueda ser inmortal, que él sea un ser inmortal, ya me parece una locura todo esto, pero el hecho de que imagina que te engordas y le dices a tu pareja, mira, yo no me quería engordar, esto es una prueba de amor, me he engordado, o sea, yo no quería cumplir esta exigencia, pero he engordado porque es necesario para ponerte a prueba, poner a prueba tu amor. Solo por eso he engordado. Según cálculos aproximados, entre 2012 y 2014, Sarma le prestó a Shane alrededor de 1,7 millones de dólares. La mayor parte
obtenida de las cuentas bancarias del restaurante. Ella actuaba con firme convicción de que ese dinero le sería devuelto, confiando plenamente en las promesas que este hombre le había hecho. Para Sarma, la complejidad y confusión de su realidad empezaron a ser cada vez más evidentes, y aunque seguía convencida de que todo formaba parte de un plan mayor, comenzó a verse la verdadera magnitud del control que Shane ejercía sobre su vida. A raíz de esta creciente alerta, se fue alejando poco a poco del restaurante, ya no asistía con regularidad y prefería manejar la mayoría de los asuntos desde casa, distanciándose tanto de sus empleados como de su familia. Incluso en un momento dejaron de vivir en el apartamento de Sarma y se mudaron a un hotel en Nueva York, un cambio motivado por el miedo que sintió cuando Shane le dijo que había amenazas, que podrían terminar muy mal, por lo que ella se rehusó un tiempo a salir de su cuarto del hotel y volver a la oficina. Desde ese momento, su relación con el entorno se volvió aún más limitada y cautelosa. Sarma comenzó a tomar distancias emocionales y físicas de las personas que antes habían sido parte fundamental de su vida y negocio. Para el año 2014, Sarma tuvo que enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida y negocio. En ese periodo, Shane le dijo que debía cumplir un reto: pasar un tiempo completamente sola en Italia como parte de su proceso para integrarse a la familia. Sarma accedió y viajó a Italia con un boleto de ida, sin una fecha clara de regreso, enfrentando la soledad que le imponía esa prueba. Durante ese tiempo dejó el negocio en manos de Shane, quien motivaba al equipo prometiendo que todo saldría bien y que él mismo se encargaría de comprar el negocio. Sin embargo, los empleados no creían en esas promesas y estaban cansados de la constante ausencia de Sarma. A medida que pasaba el tiempo, comenzaron los retrasos de las nóminas. De recibir pagos semanales, los empleados pasaron a recibir pagos mensuales, hasta que en algún punto los empleados dejaron de recibir su sueldo. Además, se prohibió a los empleados cuestionar las decisiones o ausencias de Sarma, bajo amenaza de despido. La creciente tensión llevó a una huelga en la que los empleados exigieron sus salarios y renunciaron masivamente, provocando que el restaurante Pure Food and Wine cerrara sus puertas durante 3 meses. Finalmente, Sarma reapareció y para intentar reabrir el negocio consiguió reunir aproximadamente $850.000 de diversos inversores. Varios antiguos empleados, que en su mayoría habían encontrado trabajo en otros lugares, regresaron a Pure Food and Wine, impulsados por la esperanza de que el restaurante algún día recuperara su antigua gloria y por el afecto que aún sentían hacia Sarma. Lamentablemente esto no sucedió y el dinero que con tanto esfuerzo Sarma había conseguido reunir fue poco a poco desviado por Shane, quien de manera insistente le pedía cada vez más. Casi sin darse cuenta, las cuentas del restaurante se vaciaban para alimentar la cuenta personal de él. Aunque al principio Sarma estaba convencida de que aquello formaba parte de un propósito mayor, en cierto momento descubrió la verdad. Shane utilizaba gran parte de ese dinero en casinos. El golpe fue duro, pero Shane fue aún más hábil y la convenció de que debía ser fuerte, de que aquello solo era una prueba más para mantener su fe intacta. Le aseguró que el sacrificio tenía un sentido y que deseaba terminar de una vez por todas con los retos que la separaban de convertirse finalmente en miembro de aquella enigmática familia. Sarma, frágil y al borde del colapso, lo escuchó y creyó. Entonces él le propuso marcharse juntos, salir del país y recorrer Europa como parte de ese camino inevitable. Así, Sarma nuevamente comenzó a desaparecer de sus negocios y mientras lo hacía publicaba fotos de sus viajes en redes sociales. Mientras tanto, en casa, en el restaurante, la realidad quedó expuesta y es que en menos de un año todo el dinero reunido se había esfumado. Las nóminas de los empleados estaban nuevamente sin pagar y no había ninguna explicación clara de lo que pasaba. El descontento no tardó en crecer, los empleados cansados y con salarios atrasados organizaron una protesta frente al restaurante exigiendo lo que les correspondía, pero no se detuvieron ahí. Algunos consiguieron contactar a los inversores que habían confiado en ella una vez más y cuando estos comprendieron la magnitud del engaño no dudaron en acudir a las autoridades para denunciarla por el uso indebido del dinero. Para muchos de estos empleados la herida era aún más profunda. Llevaban años trabajando a su lado y Sarma había sido más que una jefa, era una figura cercana y casi familiar de los empleados. Haberle dado una segunda oportunidad solo para repetir la misma pesadilla los dejó con una sensación de traición irreparable. Y sin embargo, en medio de la rabia, algunos de ellos todavía se preocupaban por ella y decidieron escribirle correos electrónicos, donde se mezclaban reproches con un intento desesperado de tenderle una mano. Pero Sarma no respondió.
serio, y en los casos en los que lo hacía era únicamente para silenciarlos con despidos inmediatos. Cuando Sarma y Shane regresaron de su viaje por Europa ya no había escapatoria. La presión era insoportable, varios empleados la enfrentaron, mientras que los inversionistas, cansados del silencio y de las promesas incumplidas, habían llevado el caso a las autoridades. Los cargos no eran menores: fraude electrónico, conspiración para defraudar y apropiación indebida de fondos. Ante este panorama, lejos de enfrentar la situación y dar la cara a quienes habían confiado en ella, Sarma eligió marcharse de Nueva York junto a Shane y su perro León. Es importante señalar que en ese momento, aunque Sarma tenía mucha responsabilidad, sus decisiones no eran completamente autónomas. Cada paso que daba se encontraba bajo la influencia de Shane. Según contaría más tarde, ella no percibió en ese entonces su salida de Nueva York como una fuga, sino como una oportunidad de desaparecer. A pesar de que en el fondo ella sabía que algo estaba mal, Shane la convencía de que todo formaba parte de un destino superior, y al final Sarma no podía creer en nada más. Era confiar en sus promesas o aceptar que había sido engañada y enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. La pareja se embarcó en un recorrido de casi 10 meses por distintos lugares del país, hasta que terminaron instalándose durante varios meses en Las Vegas. Fue allí donde se profundizó la decadencia de Sarma. Cada día estaba marcado por los casinos. Shane pasaba horas jugando, apostando dinero, perdiendo grandes sumas de dinero y en ocasiones ganando lo suficiente solo para avivar la ilusión de que todo tenía un propósito. Sarma no participaba en las apuestas, pero se veía forzada a presenciar en silencio cómo todo el dinero del restaurante se evaporaba una y otra vez en estos lugares. Para ella, Las Vegas no era un escape ni una aventura, era una pesadilla disfrazada de vida errante. La ciudad, con su exceso y ostentación, era lo opuesto a sus principios y a la vida que alguna vez había soñado. Se sintió atrapada y profundamente incómoda, incapaz de reconocerse en ese entorno que no era el suyo ni en el que quería estar. Lo que más la hundía era la contradicción, y en su interior se encontraba cada vez más deprimida, perdida y aislada. Para adaptarse a esta vida oculta, Sarma comenzó a usar otro nombre, Emma, y a cubrir el tatuaje que tenía de One Lucky Duck para no ser reconocida. Shane y ella se hospedaban en hoteles donde casi siempre pedían suites con habitaciones separadas o, en su defecto, 2 habitaciones contiguas, ya que ella no soportaba su presencia, ni siquiera su olor corporal, porque Shane era cada vez más descuidado consigo mismo. Con el paso de las semanas, Sarma permanecía encerrada en las habitaciones, se negaba a salir y estaba consumida por la depresión. Shane, en cambio, controlaba cualquier conexión con el exterior y respondía mensajes por ella, interceptaba llamadas y en más de una ocasión llegó a pedir dinero a la madre de Sarma, asegurándole que su hija atravesaba una crisis personal. La madre, aún preocupada, le enviaba lo poco que podía, sin sospechar que solo estaba alimentando el mismo ciclo de manipulación y engaño en el que estaba metida. Cuando la necesidad de más dinero surgió, Sarma y Shane tuvieron que regresar brevemente a Nueva York. Allí, Sarma recurrió a un amigo que accedió a prestarle una suma para continuar con su huida. Con ese dinero en mano emprendieron nuevamente el viaje, esta vez hacia Tennessee, donde se ubicaron en Pigeon Forge, un pequeño pueblo comercial no muy lejos de Dollywood, que es el famoso parque temático fundado por Dolly Parton, conocido por turistas por las atracciones temáticas que evocan la cultura sureña estadounidense. Como en ocasiones anteriores, se hospedaron en un hotel, cada uno en una habitación diferente pero contigua. En ese entorno, Sarma encontró una calma relativa, ya que cerca del alojamiento había un Chipotle, el único restaurante con opciones veganas en la zona, donde pudo conectarse aunque mínimamente con parte de su alimentación y su esencia. Fue allí donde conoció a un chico llamado Dustin, una persona que con el tiempo se convertiría en un amigo cercano. A este amigo no le reveló tampoco su verdadera identidad ni la realidad detrás de su situación, pero le confesó el cansancio que la consumía y sus deseos de separarse de su marido Shane, que para entonces ya llevaban 10 meses huyendo. Durante la estancia en Tennessee, después de cerca de 40 días, las autoridades del estado fueron alertadas sobre la presencia de Sarma y Shane en la zona. La ubicación exacta fue posible gracias al rastro que dejaron al usar una tarjeta de crédito perteneciente a Shane, con la que pidieron comida a domicilio en un establecimiento de Domino's Pizza. Dicha transacción permitió a los investigadores identificar el motel donde se alojaban. Al llegar, preguntaron en la recepción y al percatarse de la situación, la recepcionista colaboró con la policía, llamando a la habitación de Shane, pidiéndole que bajara a recepción por un problema con el pago. Cuando Shane bajó a la recepción, fue detenido inmediatamente por las autoridades.
Luego buscaron entre los otros cuartos hasta que encontraron a Sharma, quien se mostró sorprendida, extremadamente delgada y visiblemente abatida, pero que también arrestaron. La pareja estaba enfrentando 24 cargos en total, incluyendo 11 por hurto mayor, 8 relacionados con fraude fiscal en diversas modalidades, 3 por conspiración para defraudar a inversores, violaciones a la legislación laboral y otros delitos financieros. El perro de Sharma, León, compañero inseparable, en su huida fue inicialmente cuidado por Dustin, este amigo de Tennessee, y posteriormente entregado al padre de Sharma, quien se encargó de él. Finalmente, Sharma fue condenada a una pena de prisión que cumplió parcialmente, además de estar obligada a pagar multas y restituciones económicas derivadas del daño financiero causado. Por su parte, Shane Anthony Strangis, quien también fue imputado con cargos similares, recibió un acuerdo con la fiscalía y cumplió aproximadamente un año de prisión y posteriormente tuvo que hacer frente a sanciones económicas adicionales y obligaciones legales asociadas. Ambos han enfrentado la carga financiera generada por sus acciones durante los años, incluyendo el pago de deudas significativas a los afectados. En cuanto a sus vidas actuales, Sharma ha intentado reconstruirse alejada del foco mediático, buscando alejarse del pasado que la marcó, pero Netflix ha sacado un documental llamado Bad Vegan para quien quiera verlo. Está bastante bien, aunque cuenta la historia tal cual la he contado aquí. Shane, por otro lado, permanece con un perfil mucho más bajo, sin que haya mucha información pública sobre su situación personal actual. La historia de ambos sigue siendo un ejemplo de cómo decisiones complejas y manipulaciones pueden llevar a la ruina personal y legal, dejando profundas heridas en quienes confían en ellos y en su propio entorno. Esta historia es increíble, cómo una mujer exitosa tan inteligente pudo perderlo todo por un hombre que la engañó manipulándola emocionalmente, aprovechando su carencia, que era la soledad que sentía y la incapacidad para sentir que encajaba. Esta sección de Estafadores al Descubierto nos enseña a que en un momento vulnerable o cuando hay algo tipo esto que le pasaba a Sharma de sentir una soledad infinita siempre, uno tiene que ir a terapia porque estás en un momento vulnerable y si te cruzas con una persona malvada, con un psicópata que pueda ver esa vulnerabilidad, la puede usar en tu contra de una manera brutal, como podemos ver en todos estos casos, tipo este de estafadores y también en los casos de sectas, que al final la gente que cae en todo esto es gente que está en una situación vulnerable a nivel casi siempre de salud mental, a nivel emocional, psicológico. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis sobre este caso, si habéis visto el documental y qué opináis. Seguiremos con esta sección porque ya tengo algunos casos más preparados para traer sobre estafadores. Ya que vi que el que hice de Melissa Caddick gustó bastante, voy a continuar bastante con esta sección porque a mí también me gustan mucho este tipo de historias porque las analizas y dices, wow, la gente no es tonta, ¿no? O sea, Sharma era una mujer muy inteligente, es una mujer muy inteligente que sacó adelante un negocio que entró en los 100 mejores restaurantes, que salió en Forbes, que era súper exitoso y al que incluso iba Bill Clinton, pero al cruzarse con un monstruo que supo manipularla y lavarle el cerebro y hacerle como sentir que él le necesitaba, la llevó a la ruina. O sea, tenía un futuro prometedor esta mujer. Si os ha parecido interesante e informativo este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, suscríbete al canal si no lo estás. Recordaros que hace unos días subí y subiré, si no he subido ya, vídeo en el canal secundario. Y gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!